se cumplen 5 años de la reforma laboral y yo he pedido a Domingo Soriano que me haga un veredicto para arriba o para abajo, como los emperadores romanos. ¿Qué tal, Domingo? Hola, ¿qué tal? Si me pides mi opinión, yo lo pongo el pulgar para arriba. Vaya. Creo que ha sido quizás la mejor de las leyes o de las normas, de las reformas que ha emprendido este gobierno. Probablemente esta reforma, junto con el saneamiento del sector financiero, que bueno, ahí hay más luces y sombras, pero en general salió bien, y con la recuperación de la confianza, digamos, del conjunto de las administraciones españolas, fueron las tres grandes patas de los primeros 6 meses del gobierno de Mariano Rajoy, los mejores, fueron los 6 primeros meses, y bueno, pues dentro de esas tres yo creo que la reforma laboral es la que tiene más recorrido y la que está generando mejores efectos. O sea, se creó empleo, que es el objetivo de una reforma laboral. Exactamente. Vamos allá. Vamos a verlo con los datos. Estos son los datos de España, número de ocupados y tasa de paro. Las barras naranjas son el número de ocupados. Entonces vemos cómo va creciendo hasta 2007 y en 2007 se desploma. Esta es la tendencia. Entonces vemos, aquí es la reforma, cae un poquito, es cierto, en 2012 sigue destruyéndose empleo, por cierto que esto es algo que, bueno, es imposible de tener esta tendencia probablemente, sigue, se estabiliza en 2013 y a partir de 2014 vemos cómo empieza a subir con bastante fuerza. Entonces este es un dato muy positivo, es decir, ya hay más empleados, más ocupados que los que había en el momento en que se aprobó la reforma y estamos volviendo, todavía no hemos llegado a los 20 millones, más de 20 millones que teníamos en el pico de la burbuja, en los mejores momentos de empleo en España, 2006-2007, pero evidentemente esa tendencia la hemos revertido. ¿Cuándo gobernaba Zapatero? Sí, Zapatero se aprovechó de esa tendencia ascendente que teníamos, mantuvo, yo siempre digo que la primera legislatura de Zapatero en economía, que fue muy continuista, no estuvo demasiado mal. El problema de Zapatero fue que en esa primera legislatura no tomó ninguna medida e incluso hizo determinadas cosas que luego, cuando empezó la recesión, nos ataron mucho las manos, en términos de gasto público, en términos de disparar una serie de partidas que probablemente no tenía que haber hecho. Pero sí, esa tendencia que venía desde mediados de los 90, creciente, llegó hasta 2007, ahí se acabó y ahí empezó la gran caída. Es difícil encontrar un país en Europa, solo Grecia, que haya tenido esta destrucción de empleo tan importante como la que tuvimos nosotros entre 2007 y 2011. Y esa tendencia que parecía imparable, la paró claramente la reforma laboral, detuvo la caída, se estabilizó en 2012-2013 y a partir de finales de la segunda mitad de 2013 empezó a crecer. A mí me parece evidente y creo que es un dato muy positivo. Y luego la segunda cuestión, pues la tasa de paro. Evidentemente, si suben los ocupados, lo normal es que baje la tasa de paro. Lo mismo, vemos una tendencia creciente en tasa de paro que llegó a rozar, llegó a estar por encima, de hecho, el 25%. Quizás a final del año no estaba, pero en algún momento de los años 2011-2012 estuvo por encima del 25% y a partir de aquí vemos, se estabiliza 2012-2013, a partir de la segunda mitad de 2013 empieza a caer la tasa de paro. Sigue siendo altísimo, estar en el 18 y pico por ciento como estamos ahora mismo. Muy alto. Muy, muy alto. O sea, en otros países de Europa ni se imagina, a partir del 10, 11, 12% empiezan a caer gobiernos. En España nos hemos acostumbrado a tasas de paro inaceptables, pero dicho todo eso, es evidente que la tendencia es positiva. Con lo cual, si me preguntas mi opinión, creo que claramente favorable, positiva a la reforma laboral. Bueno, una destrucción de empleo, una tasa de paro tan alta que marcó económicamente y políticamente a España. Y que la sigue marcando, ha cambiado incluso el Parlamento, sí. ¿no? Sí, español. sí, exactamente. Bueno, una de las críticas que se le hace a la reforma laboral es la creación de empleo, pero precario. Sí, un poco la reforma laboral, la clave, digamos, lo que a mí más me gusta de la reforma laboral es que introducía mucha flexibilidad en las relaciones laborales. Bueno, mucha no. Introducía ¿Te has venido arriba? Sí, me he venido un poco arriba. Introducía algo de flexibilidad en las relaciones laborales y permitía que empresarios y trabajadores ajustasen su relación a las necesidades reales del negocio y de la empresa. Entonces, la crítica que se le hace a la reforma laboral es que eso ha precarizado el mercado laboral y que todos estamos ahora en peor situación que antes. Y entonces un poco se basan probablemente en esta tendencia. Las barras naranjas, de nuevo, es el número de ocupados temporales. Allí vemos, pues ha crecido efectivamente y la línea azul es la tasa de temporalidad, porcentaje de trabajadores temporales respecto al total de trabajadores y vemos que efectivamente a partir de 2012 crece. Entonces, claro, la gente dice, ¿ha crecido el número de temporales? ¿Esto es real? Sí, es real que ha crecido el número de temporales, pero no es cierto, digamos, ese dibujo que se hace que la reforma laboral ha generado más precariedad per se. ¿Por qué no es cierto? Pues porque lo vemos aquí. Es decir, en los mejores años del empleo en España, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, la tasa de temporalidad estaba en el 32, 33, 34%. Eso es lo normal. Nadie decía nada. Claro, y eso es lo normal en España. De hecho, lo que ocurre con la crisis es que se desploma la temporalidad.
pasa del 30 y tantos por ciento, casi del 34%, al 22%. Pero eso no es bueno. ¿Por qué se desploma la temporalidad? Pues porque ocurre algo. Es decir, cuando llega la destrucción de empleo en España, los fijos, el número de trabajadores indefinidos entre 2007 y 2011 se mantiene estable. Lo que ocurre en España es que se destruye empleo, solo se destruye despidiendo temporales. Y entonces, claro, baja la temporalidad al 22%. Pero eso no es una buena noticia. Es decir, la bajada de la temporalidad o la creación de empleo de más calidad en España, que yo creo que es el gran reto que tiene la reforma laboral para los próximos años, el gran reto que tiene nuestro mercado laboral, es bueno si baja la temporalidad mientras creamos empleo. Pero que baje la temporalidad como bajó entre 2007 y 2012, porque todos los empleos, todos los despidos caen del lado de los temporales, no es bueno. Claro, dicen, no, pero tengo una tasa de temporalidad históricamente baja. Ya, bueno, pero esto es como si te duele el brazo y te lo amputan. Y dicen, hombre, ya no te duele el brazo, ya, bueno, prefería que me doliese, ¿no? Pues algo así, ¿no? Entonces, la recuperación del empleo, que es cierto que se ha traducido en un ligera incremento del empleo temporal, hay que decir dos cosas. Ni el porcentaje de empleos indefinidos sobre temporales ahora es más alto que en los años buenos, ni el número de los que se firman año a año ahora mismo está por encima del de los años buenos. Es decir, si acaso el empleo que se firma ahora, desde la reforma laboral de 2012, si lo comparamos con el que había de 2002 a 2007 en términos de temporalidad, es algo mejor. Las cifras siguen siendo malas. Yo creo que ya lo he dicho, es el gran reto de España, es generar empleo de más calidad. Probablemente ahí, lo hemos hablado otras veces, el contrato único, las modalidades de contratación, flexibilizar más las relaciones laborales, todo eso ayude. Pero si nos queremos comparar con cuándo se generaba empleo en España, entre ese año 95 y año 2007, el empleo que se genera ahora a partir de la reforma es algo de más calidad. Entonces, y algo obvio también, Domingo, si alguien se queda en el paro, como se quedó tantísima gente en aquellos años, un contrato temporal le salvaba la vida. Claro que sí, es mucho mejor, por eso digo que entonces, es decir, achacar esta subida de la temporalidad a la reforma no, es que se está generando más empleo y como todo el empleo que se destruyó fue temporal, pues ahora ese empleo que se genera, que es en parte indefinido y en parte temporal, es lógico que suba la tasa de temporalidad, pero cuidado, o sea, lo que estamos haciendo es recuperar ligeramente esa caída de temporalidad que ya decimos, fue una mala noticia, en el sentido de que la caída de temporalidad se debía a que se está destruyendo muchísimo empleo temporal. Hemos echado el zoom hacia atrás y vamos a comparar esta reforma laboral, la que ahora cumple 5 años, con las anteriores crisis que vivió España, crisis económicas, ¿verdad? Claro, yo creo que un poco para poner en perspectiva, ¿no? Decimos, ¿cómo ha sido de buena o mala la reforma laboral o cómo estamos saliendo o no saliendo de esta crisis? Está bien compararlo. Entonces, este es un gráfico de FEDEA, con datos del INE y de la EPA, en el que nos refleja las tres últimas grandes crisis que ha vivido España, ¿no? Entonces, la línea naranja es la crisis de los años 70 y 80. A mediados de los 70, a principios de los 90 y a mediados de los 2000. Eso es. Entonces, lo que marca el gráfico empieza en cero, las tres líneas. No sé si, espero que se vea, los gráficos empiezan en cero. Entonces, lo que hacen las tres líneas es decir, este es el momento inicial de la crisis, ¿cuántos trimestres necesitamos para volver a la línea inicial, al punto de partida? Es decir, a tener el mismo empleo que teníamos en el momento en que comenzó la crisis. Entonces, pues bueno, en la crisis de los 90, pues bueno, tardamos 23 trimestres, es decir, unos 6 años en recuperar el empleo pre-crisis, por así decirlo. En la crisis de los 70 y 80, esa crisis fue dramática, vemos que tardamos 53. ¿Y en 14 años. 14 años. 14 años para recuperar el empleo precrisis. Es decir, hasta principios de los 90 no volvimos a recuperar el número de empleados que teníamos. Entonces, la reforma laboral, que está aquí marcada en esta línea, ¿no? Vemos cómo destruimos empleo mucho más rápido que en las dos crisis. La línea verde, que es la de la actual crisis, es más pronunciada y va por debajo. Entonces, es cierto, toca aquí su pico, 6 años después, a los 23 meses, está alejadísima de esta crisis y lo que vemos es que el rebote es mucho mayor. Es decir, en la crisis de los 80 vemos cómo nos estabilizamos con una caída de empleo de 12, 14 puntos. Esto lo que marca es la diferencia porcentual, ¿no? Pues vemos 12, 14 puntos de diferencia y vemos cómo lo que se produce es un rebote muchísimo más importante. Ya estamos por encima y la tendencia es creciente. Es decir, la reforma lo que va a conseguir es que esta línea, eso es la sensación que da, esta tendencia que parecía que nos íbamos a quedar esos 53 trimestres, esos 14 años o incluso más hasta recuperar los niveles precrisis, se ha tirado para arriba. Ahora mismo la sensación que da es que en 2, 3, 4 años podremos recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis. Como hemos dicho a lo largo de este vídeo varias veces, esto es dramático, o sea, esto lo ven en un país normal, de los ricos de Europa, de los que nosotros nos fijamos, y dicen, ¿cómo habéis tardado 10 años en recuperar el empleo? ¿Cómo que ha caído el empleo 20 puntos respecto a los niveles iniciales? Esto es muy malo, pero es evidente
que hay una mejoría clara. Las previsiones que se hacían en el año 2010-2011 con la tendencia de empleo de España es que España hasta 2025, 2028, 2030 no iba a recuperar los empleos precrisis. Y ahora mismo ya estamos viendo que a lo mejor en 2020, 2021 llegamos a ese nivel. Quizás no estemos muy bien, pero si me comparo con la situación que hemos llegado a tener en 2010 y 2011 en el mercado laboral, creo que es bastante positiva. Por eso yo te decía al principio que si me pides un veredicto, mi veredicto es claramente positivo. El mío también es positivo, pero también hay que decir que aquí, si no te consuelas es porque no quieres. un poco sí, pero bueno. Un poco sí. Pues muchas gracias, Domingo. Gracias a ti.